Hemos encontrado este importante resultado que dice que el desvanecimiento local es una variable aleatoria compleja, distribuida normal, con media cero y varianza 1. Y eso lo hemos modelado acá como la señal recibida es igual a una pérdida por distancia y un desvanecimiento sombra que podemos perfectamente pasar dividiéndolo y asociarlo a la potencia del ruido por este desvanecimiento por la señal, donde ahora tenemos este componente complejo. También tenemos esta notación donde h-check tiene una componente en fase y una componente en cuadratura. Y quiero construir sobre este modelo para interpretar exactamente qué es lo que significa que el desvanecimiento local tenga eh, una distribución normal compleja. Entonces, hablemos de la interpretación de h-check como una variable aleatoria normal compleja de media 0 y varianza 1. Y vamos a partir, vuelvo atrás, con el modelo de señal que viene dado por esta línea de acá, donde h-check viene escrito en términos de sus componentes en fase y cuadratura. Lo copio y lo pego. Vamos a dejar por ahora explícito el valor de lambda p, no vamos a hacer ningún supuesto particular sobre él. Lambda p está ahí y está presente, y vamos a recordar que estos dos son variables aleatorias normales, reales, de media 0 y varianza 1 medio. Y vamos a reescribir esta expresión en términos de notación polar. Entonces reescribimos lo anterior usando notación polar. Y entonces tenemos que r tilde de t es igual a lambda p por la raíz de hi al cuadrado más hq al cuadrado por e elevado al ángulo, que es e elevado a j arco tangente de hq dividido por hi, y todo eso es lo que multiplica a la señal s tilde, y luego se le suma todavía el ruido térmico. Esto destacando, eso sí, que aquí estamos hablando siempre de la norma de h-check, y aquí estamos hablando de el ángulo de h-check, que lo hemos llamado phi. Ahora, esto conjuntamente podríamos definirlo como la raíz de ri al cuadrado más rq al cuadrado, donde evidentemente ri y rq están definidos como lambda p por hq y lambda p por hi. Y es evidente que si es que cada uno de estos distribuye normal 0,1 medio, el hecho de multiplicarlos por lambda p genera estos coeficientes ri y rq que tienen entonces distribución normal también, de media 0 también, y de varianza lambda p cuadrado medios. Es claro entonces que
RI y RQ distribuyen normal con media 0 y varianza lambda p al cuadrado medios. Entonces, nuestro modelo de señal, lo voy a completar acá, es E es la raíz, E por E a la J, arco tangente de RQ dividido por RI, por la señal de T más el ruido N de T. Y voy a copiar esta expresión porque necesitamos comentar algunas cosas sobre ella. Entonces, resulta que, ¿no es cierto?, R tilde de T es eso. Y esto de acá lo vamos a definir como una variable R. Y R, para no confundirnos, es simplemente lambda p veces la norma de h check. Es exactamente lo que viene de aquí. Lambda p por la norma de esto es esto de acá, dice ahí, ¿no es cierto? Y simplemente hemos llevado esta discusión a pensar en que la señal S de t es multiplicada por una magnitud que hemos llamado R y tiene un ángulo que es el ángulo phi de siempre, que ya tenemos definido hace algún tiempo. Este ángulo phi distribuye uniforme entre 0 y 2pi, es una fase de distribución uniforme. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué propiedades estadísticas tiene esta variable R? Y aquí, volviendo atrás y recordando que h-check tiene una distribución normal compleja, recordando que sus componentes tienen una distribución normal, real, la pregunta es ¿qué distribución tiene la raíz de la suma al cuadrado de dos de ellas? Es evidente que R es una función de dos variables aleatorias. R es una función de dos variables aleatorias. Y esas dos variables aleatorias son RI y RQ, ambas distribuidas normal 0 lambda p cuadrado medios. Y para ser bien generales, vamos a definir lambda p cuadrado medios como sigma r al cuadrado. Entonces, con sigma r cuadrado definido como lambda p al cuadrado medios. Esta variable r es una variable aleatoria con distribución de probabilidad conocida como Rayleigh. Rayleigh, y vamos a llamarla Rayleigh de parámetro sigma r al cuadrado. Ahora, esta variable aleatoria ya la hemos enfrentado en algún momento, concretamente cuando vimos este ejemplo de desvanecimiento en el tiempo. Esta fluctuación, que aquí está en decibeles,
es una fluctuación que se comporta como h-check. Esto es el valor de h-check en el tiempo. Esta fluctuación la habíamos visto también en la forma de su evolución en el tiempo, pero en magnitudes, en valores absolutos, en magnitud. Este gráfico anterior y este gráfico acá son exactamente los mismos, la diferencia es que el primero está en decibeles y este segundo está en unidades absolutas, en magnitud. Ahora, si es que uno muestrea este gráfico en instantes arbitrarios, y esas muestras resultantes así las presenta en un histograma, lo que se obtiene es esto. Esto es el histograma construido sobre estos valores de amplitud, estos valores de magnitud de todas las muestras que componen esta señal durante estos 0,3 segundos. Y para hacerlo muy gráfico, estoy presentando acá ambos gráficos conjuntamente, donde el histograma lo roté en 90 grados para mostrar de que efectivamente tenemos acá la magnitud, en este caso en microvolt, entre 0 y 1,6, tal como aquí la magnitud está en microvolt entre 0 y 1,6. Entonces, estas muestras tomadas en todos los puntos de esta señal, construido el histograma, se ve que en algunos casos esta señal tiene valores muy pequeños, pero es poco frecuente, y entonces el histograma cuenta pocas muestras, y en algunos casos tiene valores relativamente altos, pero también son menos frecuentes. Y el grueso de estos valores está acá en el centro, y este histograma de esta forma, acá ahora en pantalla completa, este histograma de esta forma refleja la naturaleza de la función de distribución de probabilidad Rayleigh. Y esta densidad de probabilidad ha sido validada empíricamente a través de mediciones donde se observa, tal como lo hemos presentado tiempo atrás, se observa a lo largo del tiempo la fluctuación de una portadora pura en el aire, se muestrea, aquí tenemos exactamente lo mismo, pero entre el segundo 20 y 21, acá una pequeña porción de la señal, y sobre una duración de tiempo suficiente para generar muestreo estadístico, se generan estadísticas, y esas estadísticas se presentan acá, en este caso, en un papel con escala de probabilidad Rayleigh. Acá tenemos una distribución Rayleigh, esta no es una escala logarítmica, esta es una escala Rayleigh, y aquí tenemos la potencia recibida en decibeles. Por lo tanto, si es que las muestras que se toman en distintas amplitudes de señal coinciden con una recta en papel Rayleigh, entonces significa, eso valida de que hay una distribución de probabilidad. Este es un método gráfico para validar en papel Rayleigh de que las muestras tomadas de una medición empírica efectivamente calzan con la distribución Rayleigh. Hay otros test, hay test estadísticos que pueden también validarlo. La distribución Rayleigh en la teoría tiene esta forma de acá. Acá en este gráfico se presenta la distribución gaussiana. Recuerden que la gaussiana es la distribución de la componente en fase y de la componente en cuadratura del desvanecimiento local. Y una gaussiana elevada al cuadrado más otra gaussiana independiente de la primera elevada al cuadrado, sumadas ambas y luego tomada la raíz, producen una
variable aleatoria que tiene esta distribución. Por supuesto que nunca tiene valores negativos, porque desde luego que esta raíz nunca tiene valores negativos. A su vez vemos que toda gaussiana tiene la probabilidad en las colas de tomar valores muy grandes, por lo tanto aquí hay una cola también hacia el infinito, una asíntota de la distribución Rayleigh, porque valores muy grandes son posibles, pero el grueso de los valores se centra en una porción más central.